Muy buenas, mis queridos alumnos. En el día de hoy vamos a tratar un tema que, aunque pueda parecer un tema muy simple, muy superfluo, pero realmente es un tema muy importante desde el punto de vista de medicina deportiva. El tema de higiene en el deporte es algo que nosotros debemos estar luchando con él día tras día en la realización de nuestras actividades deportivas. Muchas personas consideran que quizás cuando yo voy a realizar ejercicio no tengo que preocuparme de ello hasta después. Vemos nosotros como día a día personas que realizan actividades deportivas no tienen los cuidados higiénicos necesarios. En el día de hoy no queremos hacer una charla muy prolongada. Vamos a hablar un poquito simplemente sobre el tema, pero es importante que ustedes se lo lean detalladamente porque todo el contenido del material es importante, su entendimiento para una feliz realización de nuestras actividades. Lo primero que nosotros tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos de higiene en el deporte. Se entiende como higiene del deporte que es una rama de las ciencias médicas que se encarga de mantener las condiciones óptimas de vida del hombre, pero no solamente en el hombre en sí, sino ese equilibrio que tiene que tener el hombre con relación a su entorno, a su salud, a su persona, ¿de acuerdo? Porque cuando se pierde ese equilibrio, entonces es que nosotros vamos a enfermarnos. Y el objetivo del tema de higiene en el deporte es lograr que las personas mantengan un buen y óptimo estado de salud. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede comprobar porque, por ejemplo, cuando no mantenemos una buena relación con nuestro entorno, contaminamos nuestro entorno, la disposición de las heces, la disposición de los desechos sólidos, la disposición de las aguas que utilizamos, todo esto, si no se hace de manera adecuada, si no se hace de manera higiénica, puede afectar nuestra salud y la salud de otras personas. Entonces, la higiene tiene que ver con todo, no solamente con el hecho de yo tener que bañarme y ponerme ropa limpia, sino también con la higiene en el hogar, la higiene en la escuela, la higiene, y eso lo veremos más adelante, las diferentes formas que nosotros podemos determinar los tipos de higiene, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos con relación al medio ambiente, hay diferentes factores socioculturales que determinan lo que es la higiene. Dentro de esos factores socioculturales nosotros tenemos lo que es la educación, la economía, la organización política y social. Cuando hablamos de organización política y social también nos referimos a la organización territorial en la cual están divididos los sectores, las comunidades, los parajes, las provincias, los municipios, ¿de acuerdo? También está muy relacionado con el folclore y con el idioma, las artes y creencias. O sea, como podemos ver, hay muchos factores medioambientales de nuestro entorno que pueden incidir con lo que son nuestras higienes. Como podemos ver, como número uno tenemos ahí lo que es el factor educacional. No es sorprendente para nadie que esté colocado como número uno el nivel de educación y el tipo de educación que las personas tengan. ¿De acuerdo? Porque hay muchos tipos de educación. Hay educación secular o educación escolar, hay educación familiar, hay educación medioambiental. Entonces, dependiendo de la educación que tenga la persona, educación en salud que tenga la persona, esta puede incidir más o menos en lo que son esos factores medioambientales para mantener hábitos higiénicos saludables.
También el factor económico influye mucho en ese sentido, porque dependiendo de las disponibilidades que uno tenga, podrá utilizar uno que otro recurso. Y de entre ellos viene también lo que es la utilización de ciencia y tecnología, las políticas, pero como podemos ver, el que más incide sobre todos estos es realmente la parte educacional. Y por eso nosotros tenemos que mantener niveles educacionales con todos y cada uno de nuestros alumnos, enseñarle realmente cuáles son los buenos hábitos de higiene, no solamente higiene personal, sino también higiene medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista también podemos decir que dependiendo, cuando hablamos de los aspectos políticos, personales, educacionales, entonces podemos dividir la higiene en diferentes áreas, regiones o campos, según a la cual esté orientada. Por ejemplo, cuando hablamos de higiene urbana, nos referimos a las condiciones higiénicas que tienen que existir y mantener cada uno de los ciudadanos que conviven en una región, en un área, en una zona urbana. ¿De acuerdo? Cómo sacar la basura, cuándo sacar la basura, en qué momento usted la va a sacar, cuándo va a pasar el camión, porque cuando normalmente vivimos en zona urbana, hay instituciones, en la mayoría de nuestros casos nos referimos al ayuntamiento de esa localidad donde vivimos, que son los responsables de recoger la basura. ¿De acuerdo? Pero entonces, pero dentro de la higiene urbana no solamente está la disposición de desechos sólidos, también está la disposición de las aguas residuales. ¿De acuerdo? También el convivir, por ejemplo, si yo tengo un vecino muy ruidoso, eso afecta a mi salud. ¿De acuerdo? Entonces está lo que es la contaminación sónica por los vecinos, los carros, los desechos de los humos de los vehículos. Todo esto puede afectar la salud y hay que mantener una higiene cuando vivimos en comunidades urbanas. Pero también está la higiene rural, que es la higiene que se mantiene en los campos, en las zonas ya más apartadas, con poblaciones más separadas. Entonces también hay que mantener una higiene. Ya quizá la disposición, ya no existirá una institución encargada de recolectar los desechos sólidos, entonces ahí nosotros tenemos que saber cómo vamos a disponer los desechos sólidos. Yo entiendo que tanto en la parte urbana como en la parte rural tenemos que aprender a lo que sería el reciclaje de nuestros desechos sólidos, los biodegradables, los no biodegradables, lo que se pueden reusar, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender lo que es a reciclar, tanto en la que es la parte urbana como en la parte rural, porque eso es importantísimo. Tenemos también, de otro aspecto, lo que sería la higiene alimentaria. La higiene alimentaria son todos estos hábitos. Se considera en sentido general higiene como los diferentes hábitos y costumbres que tiene un individuo que les ayuda a mantener la salud. Entonces, dentro de esa higiene alimentaria, esos hábitos que nosotros tenemos que crear para mantener la salud, como es el caso de lavar los alimentos, sobre todo antes de manipularlos, el lavarnos nosotros las manos antes de manipular los alimentos, si vamos a ingerir alimentos crudos, cómo tenemos nosotros que manejar esos alimentos crudos, cómo tenemos que lavarlos. Por ejemplo, cuando vamos a ingerir frutas, una manzana, una pera, una uva, de acuerdo, un mango, cómo nosotros tenemos que manejar esos alimentos antes de ingerirlos, hasta cuándo el grado de descomposición que puedan tener esos alimentos. Todo esto es parte de la higiene alimentaria. Pero los alimentos cocidos, cómo se van a cocer, cómo se van a preparar, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto tiempo de cocción requiere cada un tipo de alimento? La manipulación de esos alimentos, cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Todo esto es importante. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, en los casos de los vegetales, hay vegetales que se comen hervidos, pero hay otros que se comen crudos. Entonces, los que se comen crudos o semicrudos, como las verduras y esas cosas, las ensaladas, ¿cómo nosotros vamos a lavarla? ¿Cuál es el proceso de lavado? ¿Cómo se va a higienizar? ¿Cómo es seguro su ingesta, que no nos cause enfermedades? Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hablar de higiene alimentaria. Pero también está lo que es la higiene laboral o la higiene del trabajo.
¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros vamos a convivir? ¿Cómo tenemos que ir a nuestro trabajo? ¿Cuál sería nuestra vestimenta para nosotros trabajar? Una vestimenta que nos mantenga sanos y seguros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene lo que es el aspecto de riesgo laboral. Dentro de la higiene del trabajo vienen estos aspectos que nos hablan a nosotros del riesgo laboral. Entonces, ¿cuál es la ropa adecuada para ir a trabajar? No es la misma ropa que debe utilizar, por poner un ejemplo, el que trabaja en una oficina como secretaria, vamos a poner, por ejemplo, una compañía de construcción. ¿De acuerdo? Pero en la compañía de construcción hay oficinas que están apartadas del área de construcción. Entonces, los que trabajan en la oficina van a tener una vestimenta diferente a los que trabajan en el área de construcción. Y es la misma compañía. ¿De acuerdo? Entonces, el que va a trabajar en el área de construcción va a necesitar un casco protector, va a necesitar lentes protectores, va a necesitar botas de protección, la ropa que va a utilizar debe ser una ropa que cubra, que sea fuerte y que proteja. Sin embargo, la secretaria que trabaja en la oficina de esa misma compañía, bueno, puede ir ya con una ropa más ligera, con zapatillas de vestir, que dé una buena imagen a la compañía, a aquellas personas que vayan a visitar la compañía. Y todos están trabajando en la misma compañía. ¿De acuerdo? El que trabaja, por ejemplo, manteniendo la higiene de esa compañía, entonces tiene que utilizar guantes, debe utilizar calzado adecuado. Entonces, como podemos ver, la higiene en el trabajo también va a variar mucho dependiendo cada una de las funciones, pero también el cómo nosotros convivimos con nuestros compañeros y cómo nuestros hábitos y costumbres nos puede ayudar a nosotros a mantenernos más sanos. Una de las cosas que hoy en día nos afecta mucho del aspecto laboral para mantener la salud es el hecho de que el tiempo que nos permite, por poner un ejemplo, hacer ejercicio, el trabajo, no nos permite hacer ejercicio y eso impide que nosotros podamos tener buena salud. Entonces, en ese sentido, ¿a qué distancia yo pongo? ¿Qué tanta agua yo bebo? ¿Qué tanto me permite comer dentro del área laboral? Todo eso nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de higiene en el trabajo. Pero, por ejemplo, también tenemos lo que es la higiene escolar. Dentro de la higiene escolar hay muchos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Dentro de esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta en la higiene escolar está, por ejemplo, igual que en todos los sitios, la higiene personal. En todos los aspectos que nosotros hemos mencionado hasta ahora, influye en lo que es la higiene personal. Es un concepto transversal para todos los conceptos anteriores. ¿Ok? Entonces, dentro de la higiene escolar, además de esa higiene personal que tiene que tener el individuo, también está la higiene de las instalaciones del ámbito escolar. El color de la pintura de la escuela, la limpieza de la escuela, la iluminación de las aulas, el tipo de pizarra que se utilice, que si es con marcador o creyón, o que si es tiza, que si es pizarra verde, ¿de acuerdo? Si hay una buena iluminación, la cantidad de estudiantes que existen por aula, las butacas, si las butacas son cómodas, si son lo suficientemente amplias, si no te dañan la ropa. O sea, como podemos ver, cuando hablamos de higiene, la higiene es un campo muy amplio en el cual nosotros tenemos que tomar muchos aspectos a considerar cuando hablamos de higiene. Recuerden, y por eso lo repito constantemente, que la higiene son todos los hábitos y costumbres que nosotros hacemos que nos permiten mantenernos sanos. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos entonces ahora a hablar de la higiene personal. Fíjense que no mencionamos la higiene personal. Por lo general, las personas cuando se les toca el tema de higiene, lo que piensan es si yo me baño bien o no y si me pongo ropa limpia. Y fíjense en qué lugar viene quedando la higiene personal de todos los demás casos, y es precisamente por eso, para que no se piense que higiene es simplemente el si yo me baño y el si me pongo ropa limpia, ¿de acuerdo? Y si huelo bien o si huelo mal. La higiene tiene que ver mucho más que eso, y vamos a hablar un poquito más adelante de los diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta dentro de la higiene personal, que como dijimos anteriormente, la higiene personal es transversal a todos los demás factores. Entonces también tenemos la higiene mental, el que yo pienso, el que yo me preocupo. Por ejemplo, ahora que pasamos estos días
la mentalidad, si yo tengo una mente positiva, si tengo una mente negativa, si los problemas me mortifican, si tengo mucho estrés, si no tengo mucho estrés, ¿de acuerdo? Si me cojo las cosas muy a pecho, si no le doy importancia a las cosas, si lloro mucho, si no lloro, si soy muy fuerte, todo eso es parte de lo que es la higiene personal. No quiero decir que una cosa, todos los extremos son malos. Hay que mantener un equilibrio y es importante. Entonces también tenemos dentro de la higiene, está la higiene materno-infantil, que es la relación que tiene que existir, que tiene que tener la madre con relación a la crianza, su embarazo y parto y desarrollo de su criatura. Por ejemplo, el lavado de los senos, la limpieza, el chequeo, la higiene del niño que tiene que tener la madre para con el niño, el mismo cuidado que tiene que tener con ella, que no infecte, que no le transmite una enfermedad al niño. Como podemos ver, tenemos muchos factores desde el punto de vista de higiene materno-infantil que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, como podemos ver, cuando hablamos de higiene tenemos muchas cosas que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que sería la higiene personal, ¿de acuerdo? Entonces, la higiene personal también a su vez está determinada por diferentes factores. Tenemos la higiene personal, dentro de la higiene personal la alimentación, cómo yo me alimento, si yo como saludable, qué tipo de comida yo como, con qué frecuencia yo como, qué cantidad yo como, cómo yo preparo mis alimentos, cómo yo los mantengo mis alimentos, cómo yo lo higienizo. Todo eso cae dentro de la higiene personal, porque todo eso va a incidir en mi salud, ¿de acuerdo? También aire y ventilación. Por ejemplo, con relación a aire y ventilación, aquí podemos hacer alusión, por ejemplo, a nuestra casa. Hay un viejo dicho que dice que en la casa que no entra el sol, entra la enfermedad. Eso es lo que quiere decir precisamente. Nosotros donde nosotros vivimos tenemos que garantizar que nuestra ventilación todos los días quede aireada para que se refresque, que circule el aire, para evitar la concentración de partículas de saliva, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Que entre la luz del sol. Entonces es importante que nosotros respiremos aire puro, que no estemos siempre encerrados. Entonces eso es parte de mantener una higiene personal. La postura. Cuando nosotros hablamos de postura dentro de higiene personal, nos estamos refiriendo precisamente a cómo yo me siento, a cómo yo me paro, a cómo yo me acuesto, cómo yo camino, cómo yo me siento en la butaca, porque una mala postura va a afectar mi sistema musculoesquelético y por ende va a afectar mi salud. Entonces, dentro de la higiene personal, yo tengo que tener una buena postura que garantice una estabilidad musculoesquelética que no vaya a afectar mi salud. ¿De acuerdo? Entonces, también dentro de la higiene personal está la realización de ejercicios físicos. Aquí no pretendo abundar mucho porque yo sé que todos ustedes son bien conocedores ya de la importancia de la realización de actividad física. Ya en clases anteriores hemos visto y hemos dicho la importancia de la realización de ejercicio físico para mantener la salud. Y hacer actividades físicas regulares desde temprana edad ayuda a que las personas sean más sanas, más saludables, más equilibradas emocionalmente. Entonces no va a hacer mucho énfasis en la importancia de la realización de ejercicio físico porque ya hemos estado hablando anteriormente sobre este concepto. Entonces el sueño, el descanso, este es un tema muy importante porque muchas veces nosotros sacrificamos el sueño y vemos muchas veces el dormir como perder el tiempo. Pero el cuerpo necesita dormir, necesita descansar, porque cuando nosotros estamos durmiendo es que el cuerpo se repara, se regenera, ¿de acuerdo? Se recupera de la fatiga del día a día. Entonces nosotros necesitamos descansar, necesitamos tener un buen sueño, aproximadamente unas 8 horas al día debemos dormir, ¿de acuerdo? Entonces es importante nosotros tener un sueño reparador, que realmente descansemos, no que nos acostemos y nos la pasemos dando vueltas en la cama. Eso no es un buen sueño. Entonces ahí tendríamos que ver qué está pasando y por qué no estamos durmiendo adecuadamente. Entonces el sueño es importante dentro de lo que es el aseo. Y para el sueño para tener un buen sueño, un buen dormir, hay ciertas condiciones.
el calor a veces no nos deja dormir, la cama quizá no está en las mejores condiciones y no nos permite dormir, o mucho ruido en el entorno que tampoco nos permite dormir. Entonces todas esas cosas pueden afectar nuestra salud y tienen que ver con la higiene. El aseo personal. Aquí ya sí estamos hablando de lo que todo el mundo pensaba que era la higiene, nos referíamos simplemente a aseo personal, y que es sí, bañarse regularmente, bañarse todos los días. En nuestros climas calurosos es necesario bañarse todos los días porque nuestro cuerpo transpira constantemente. Quizás no así tanto si usted vive en un país frío, como diríamos Rusia, Alaska, ¿verdad que sí? Que la piel va generando una grasa que le sirve de protección, pero precisamente aquí esa grasa tenemos que quitarla para permitir que la piel transpire más y el cuerpo se refresque. El aseo personal no solamente nos limpia, sino que también nos refresca y nos ayuda a mejorar la temperatura corporal, además de que nos permite mantenernos en un ambiente sociable más estable. Entonces nosotros tenemos que tener un buen aseo, bañarnos adecuadamente, higienizarnos todas y cada una de nuestras partes de manera adecuada, ¿de acuerdo? Con un jabón que no sea muy dañino, muy corrosivo para la piel, ¿de acuerdo? Pero que limpia adecuadamente. La ropa es parte importante de lo que sería el aseo. Nosotros tenemos que tratar de vestir adecuadamente. Una ropa en este clima caluroso que nosotros tenemos debe de ser ropa holgada, que no nos esté apretando mucho, ropa cómoda, ¿de acuerdo? Ropa fina que permita una buena transpiración, que se refresque, con colores claros, que eso ayuda también a crear menos calor. Sobre todo ahora nosotros en nuestro país, que en esta temporada ya hace mucho calor, tenemos que tomar en cuenta esa parte con relación a la vestimenta, ¿de acuerdo? La higiene mental, ya hicimos mención a lo que sería la higiene mental anteriormente, y es importante que nosotros mantengamos una buena estabilidad mental en todos los aspectos. A veces cuando hablamos también dentro de la higiene personal, a veces tocamos el tema de la importancia de la higiene sexual, que nosotros como individuos, como entes sexuales, tenemos que mantener una buena higiene en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Tanto dentro de la higiene personal, sexual, como en nuestras relaciones interpersonales, también tenemos que tener una buena higiene en ese sentido. Entonces, la higiene personal establece los preceptos que debe cumplir el hombre individualmente para mejorar sus condiciones de salud en el aseo personal, con los ejercicios físicos, la postura, la ropa, los hábitos fisiológicos como es el sueño, como es alimentarse, las relaciones sexuales, las evacuaciones intestinales, todo esto. Entonces, también está la parte de lo que sería la higiene en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con relación a lo que es la higiene. En el ámbito deportivo nosotros tenemos que ver diferentes aspectos. La ropa que nosotros utilizamos en el ámbito deportivo. Dentro de la ropa, la vestimenta, está el calzado que se utiliza, las instalaciones deportivas, las condiciones de esas instalaciones, ¿de acuerdo? Los implementos deportivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de higiene en el deporte, entonces nos estamos refiriendo precisamente a todos estos hábitos que hay que tener dentro del ámbito deportivo y la actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, porque es importante para el buen desenvolvimiento y mantener lo que es una buena higiene, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto nosotros, dentro de los ejercicios físicos, nosotros tenemos que estar primero, dentro de la higiene de la actividad física, tenemos que tomar en cuenta lo que es la programación y planificación de la actividad que vamos a hacer. Debemos recordar que como higiene es mantener salud, yo tengo que tratar de mantener salud con el ejercicio. Eso implica hacer un buen calentamiento, ¿de acuerdo? Una buena programación de mis actividades físicas y el enfriamiento posterior a ello. También la higiene personal que tengo que tener dentro del ámbito deportivo. El aseo dentro del ámbito deportivo es parte de la higiene. La ropa que voy a utilizar que tiene que estar limpia. Una ropa adecuada para el deporte que estoy practicando, y que tiene que estar limpia esa ropa para evitar problemas de salud, sobre todo problemas en la piel, que es lo más frecuente que se nos presenta a nuestros atletas.
El calzado debe ser un calzado adecuado, que no nos apriete, pero que tampoco quede flojo, que permite una buena transpiración, pero que permite una buena protección. ¿De acuerdo? Las instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas tienen que ser adecuadas para evitar lesiones, tienen que tener buena iluminación, el terreno tiene que ser el adecuado para la realización de la actividad deportiva. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de los implementos en el ámbito deportivo, de acuerdo, los implementos tienen que tener las condiciones reglamentarias establecidas, cómo nosotros tenemos que utilizarlo, al finalizar tenemos que recoger esos implementos porque hay que cuidarlos, porque sobre todo en nuestro país que es tan difícil conseguir los implementos deportivos, si nosotros no los cuidamos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? Entonces debemos saber cómo recogerlos, colocarlos, guardarlos, todo eso es parte de la higiene en el deporte. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nosotros tenemos que cogerlo, sintetizarlo y aplicarlo en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. ¿De acuerdo? Si yo me estoy desenvolviendo como profesor en una escuela, tengo que aplicar todos estos hábitos de higiene, tanto los hábitos de higiene personales, ambientales y del ámbito deportivo, sintetizarlos, simplificarlos, unificarlos y llevarlos a la escuela para enseñar a nuestros alumnos a tener buenos hábitos de higiene. Pero si yo soy el atleta, el que estoy practicando un deporte determinado, entonces tengo que coger todos estos hábitos de higiene, unificarlos, ¿de acuerdo? Y aplicarlo en mí y en mis compañeros para que todos tengamos buenos hábitos de higiene y así todos podamos tener buena salud. Como ustedes pueden ver, el tema de higiene es muy amplio. De hecho, la presentación que ustedes tienen ahí, ustedes saben la cantidad de slides que tiene, ¿de acuerdo? Pero quise sintetizar en este video el tema para darle una idea, un esbozo general de cada uno de los aspectos. Entonces, ya para mañana, si Dios nos lo permite, estaremos colocándole el cuestionario a cada uno de ustedes para que ustedes puedan llenarlo y contestarlo. Entonces, ya ustedes saben, que Dios me los siga bendiciendo y nos veremos en la próxima entrega. Tengan muy buen resto del día. Bye.